Aló, esto es real, biopolítica. ¿Qué tal? Soy Iván Norito Anfitrión. Creo que veas esto, es una tumba. Y hay una persona y un cuerpo, un cadáver ahí exhumado. Una época muy antigua, es de Pompeya, sí. Y justamente al costado van a encontrar una tinaja con esa cosa viscosa que estás viendo ahí. Ya, esa cosa viscosa es vino. Claro que es un vino muy añejo, es uno de los vinos más añejos del mundo. El problema es que no daría ganas de tomarlo. Dicen que el olor que se percibe cerca de esa tinaja, pues es, es bastante repulsivo. Es un hedor lo que ya tiene ese vino. El vino está malogrado. Claro, después de 2000 años que se ha puesto así al ambiente, que no tenía tapa, han pasado muchas cosas. Pero vamos a hablar de la historia de este personaje. Como puedes ver, está enterrado, lo cual significa que tenía plata. Porque en este tiempo, en esos tiempos antiguos, cuando te enterraban tu cuerpo es porque tenías plata, porque costaba bastante. Tan solo este nicho ya costaba bastante, costaba mucho dinero. Y nadie se podía dar ese lujo, así que la mayoría prefería cremar, o sea, incinerar a sus muertos y tenerlos en una anforita, ahí. Si es que en verdad en esa anforita están las cenizas de muertos, después está otra cosa, nadie sabe. Bueno, pero si lo hacían ellos mismos, estaban seguros de que sí era la ceniza correcta. Pero en ese tiempo se acostumbraba a hacer eso. ¿Por qué? Porque no había plata. Esto era costoso. Enterrar a un muerto era costoso. Ahora no estamos acostumbrados a cremar a la gente acá. Bueno, menos aquí no estamos acostumbrados a cremar muertos, ¿no? La mayoría se entierra. Es una costumbre también nativa acá del Perú. Enterrar momias y todo eso. Hasta el peregrino más humilde tenía su momia aquí en Pachacamac. Era momificado, ¿no? Era algo normal, ¿no? No eran de quemar a los cuerpos, pero los pobres, a los pobres no les quedaba otro remedio que cremar a sus muertos, a pesar de que sabemos, conforme al libro de Fusel de Colange, la ciudad antigua, de que ellos necesitaban ser enterrados para poder vivir en otra vida, para poder vivir en el más allá, ¿no? Pero no todos se podían dar ese lujo, no todos, algunos simplemente tenías que quemarlos, porque no había dinero para los demás, no hay dinero, ¿no? Y pronto vamos a hablar también de otro tema también, de cómo se cremaban, cómo se enterraban a la gente, si se hacían bolsas comunes, una especie de mutual, tipo esa empresa se llamaba Finisterre, tipo Parque de Recuerdo, así, así, tipo esos cementerios que han surgido, privados, así se hacía, pero para gente más modesta, más humilde, para que puedan enterrar a sus muertos, ¿no? Porque era costoso, ¿no? Así que hacían ¿cómo te digo? Hacían, ¿cómo se dice acá? Una chanchita, o sería una colecta rotativa, ¿no? Así se llamaría, ¿no? Una colecta rotativa para poder, un pandero, ¿no? Una colecta rotativa para poder enterrar, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar de esto porque tan solo encontrarlo acá significa que el finado tenía plata, tenía dinero, era una persona solvente económicamente. Y justamente se ha encontrado mucho sobre la identidad de esta persona. Y se encontró también el vino más antiguo del mundo. Aquí te lo estoy mostrando. Esta persona se llamaba Marcus Venerius Secundio, y ya hemos hablado de él anteriormente. Solamente que todavía no se había descubierto esta tinaja. Bueno, Marcus Venerius Secundio, y la urna de vidrio con el líquido oscuro que dicen podría ser vino, pero claro que es vino. Y se ha mantenido así, claro, ya no está tan, ya no tiene demasiado cuerpo este vino, se ve que es bastante viscoso, o sea, ya no podría ser vino, bueno, dejó de ser vino hace mucho tiempo, o prácticamente dejó de ser vino hace mucho tiempo, ahora se volvió otra cosa, ¿no? Derivada justamente de ese zumo de uva, con, espero que haya tenido cáscara, ¿no? Que se ve rojo, ¿no? A no ser que haya pasado otro tipo de procesos por ahí durante estos 2000 años. La noticia del hallazgo de la sensacional tumba de Marcus Venerius Secundio dio la vuelta al mundo. Sí, sí, en serio, dio la vuelta al mundo. Por primera vez se descubría en Pompeya, en una cámara funeraria, un esqueleto parcialmente momificado, algo muy raro en esta antigua ciudad romana destruida por el Vesubio en el 79 después de Cristo. Más de uno habrá visto los últimos días de Pompeya, versión blanco y negro, versión clásico y la versión actual, donde aparece Tom Hanks en una escena de un segundo como extra, ¿no? Más de uno lo habrá visto. Bueno, sucede que los cuerpos adultos solían incinerarse en aquella época.
por cuestiones económicas, pues, más que todo. Y también también en algunos sitios porque algunos pueblos eran errabundos, o sea, no tenían dónde colocar al muerto, entonces mejor lo cremaban, ¿no? Así era, ¿no? Y también costaba mucho. Recuerda que Abraham compró el huerto de Mamre, del Amorreo, para hacer ahí un mausoleo. El huerto no estaba solo, pero el mausoleo que le compró no estaba solo. Estaba la roca, estaba la arboleda y un pequeño pastizal. Eso, todo completo. Y ahí enterró a su familia. Y también se enterró él, creo, sí, también se enterró él. Ajá. Entonces, y eso costaba. Conseguir eso costaba. Costaba harta plata. Lo compró en Hapsider. Ya hemos hablado de esa moneda, esos pedazos de plata antigua, de los cuales también habla la Biblia, las monedas de plata, ¿no? Eso costó plata, costó dinero. Literalmente hablando, le costó plata. Así. Eso se hacía el que tenía. El que no tenía, a la urna, a quemarse. Bueno, ¿qué más? Se descubrió además una inscripción en una losa de mármol que confirma que en los teatros de Pompeya también se recitaba en griego, al menos en las últimas décadas antes de la erupción. O sea, ellos también leían en griego. ¿Por qué? Porque el griego fue el idioma original, ¿no? Tenían su propio dialecto, pero el griego venía con alfabeto incluido. O sea, los romanos antes no tenían escritura, no tenían escritura. Escribían de un modo bastante arcaico, bastante antiguo, ¿no? Y escribían en base al alfabeto griego. Los griegos le proporcionaban el alfabeto, ellos adaptaron el alfabeto griego, creo que es el griego eólico, ¿no? Eólico creo que fue, o el jonio, no, el eólico, ese porque eran 4 tribus griegas, una de esas tribus, cada tribu tenía su variación del alfabeto griego, pero al final se entendían las 4 perfectamente bien. Una de esas fue la que entra a Italia, a esa zona, y los romanos y los latinos, ¿no? Asimilan ese alfabeto y crean el alfabeto romano, lo adaptan. Los etruscos también toman el alfabeto griego y crean el alfabeto etrusco, lo adaptan también. O sea, cada quien lo adapta según sus necesidades. Pero al inicio leían en griego, los romanos, no leían en latín, porque el latín no existía, o sea, el alfabeto latino no existía todavía. Leían en latín. Los reyes romanos, los primeros reyes de Roma, necesitaban un adivino que tenía libros en latín. Pero libros en griego, pero tenía libros en griego. Los libros sibilinos se llamaban. Todo estaba en griego. Y si no sabías griego, no los podías leer. Así que muchos se ofrecían como intérpretes de esas adivinanzas, tipo profecías de Nostradamus, a los reyes para leerlos. O sea, lo vendían. Lo vendían a un precio muy caro. Y si el rey no le compraba, hay una anécdota que lo quemaban. Tenían 8 libros, ¿no? El rey no te quería comprar, entonces no te quería tampoco contratar. Entonces quemabas un libro y el rey se ponía sudoroso, ¿no? Porque esos libros costaban un montón. Era más de eso, quemabas el otro libro y al final el rey aceptaba, ¿no? No quería que se queme todo. Entonces, eso era el alfabeto antes. Y justamente allí en Pompeya recitaban también en griego. Ya para esta época ya había un alfabeto latino, ya había un alfabeto latino, ya se había desarrollado este alfabeto latino, claro, en base al griego, ¿no? Ya hemos hablado cómo se desarrolló todo esto. Bueno, pero las sorpresas no quedaron ahí. Las investigaciones han encontrado esta urna con más de 6 litros de un líquido rojizo oscuro, el cual podría ser el vino más antiguo hasta ahora conocido en todo el mundo. Es lo que estás viendo acá, esta urna. Este cantarito, ahí está. Así lo han encontrado, mira. Ahí lo ves. Está en la urna o en otro cántaro. Ahí está, la urna. Y ahí está cubierto por otro cántaro, otro envase, ¿no? Ahí está, con su tapa, todo. Pero bueno, pues la tapa no cumplió cabalmente su labor, ¿no? Bueno, ahí está. El recipiente con el líquido rojizo se encontró en otra tumba del panteón familiar, que albergaba las cenizas de Novia Amabilis, o sea, novia amable, ¿no? Novia Amabilis. Ella es la esposa de Marcus Venerio Secundio. Estaba ahí junto a 3 niños de 6, 8 y 10 años, posiblemente los hijos de este señor, de este matrimonio. Allí, bajo tierra y cubierta por 2 tejas a doble vertiente, hallaron una caja de metal y dentro una excepcional urna de vidrio que denota pues un elevado lujo. El vidrio era un objeto lujoso en ese tiempo. Ahora es un objeto normal que se compra,
¿no? O 2 soles un vasito, o 3 soles, ¿no? Así. Antes era un objeto de lujo el vidrio. Creo que eso también hemos hablado de una zona de ring, ¿no? En el cual un rico tenía un vaso de vidrio que decía, vive la felicidad, decía, ¿no? O sea, como tipo Coca-Cola, ¿no? Destapa la felicidad, ¿no? Él tenía un vaso de vidrio que decía, vive la felicidad, y el esclavo se lo tenía que llenar, pues, ¿no? Y él tomaba, ¿no? Vivo la felicidad, ¿no? Y el esclavo, pues, estaba ahí. Un poco, ¿no? Como esclavo, ¿no? Mientras le llenaba el vaso que decía eso, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está la urna con el líquido metida en la caja de metal. Ahí está. Esa es una caja de metal. Y esa es la urna con el líquido. Ahí está. Eso blanco es como una costra, así. Es una caja de metal. Lo que resulta interesante es que la urna apareció completamente llena con más de 6 litros de un líquido color oscuro, rojizo. Y ya lo están analizando. Claro que debe ser vino. Si se llega a constatar, entonces sería la primera vez que se confirma que se conserva vino en este estado. Claro, algo viscoso se ve, ¿no? Y sería el más antiguo en 2000 años. Hasta la fecha se cree que el vino más antiguo del mundo se encuentra en una botella de vidrio localizada en la tumba de un noble romano que data del 325 después de Cristo en Renania, Palatinado. En Palatinado debe ser la cuenca de Rin, por Alemania. 325 después de Cristo, a finales del Imperio Romano de Occidente, ¿no? De momento, las primeras pruebas del laboratorio realizadas en Valencia revelan que ese líquido tiene taninos. ¿Qué cosa es un tanino? El tanino es una sustancia astringente, es decir, da sequedad y algo de amargor, lo que da el vino. Es lo que da el vino, sequedad y amargor. Y también le da ese color rojizo al vino. Eso está en la cáscara del vino, en la cáscara de la uva. Cuando solamente se saca el zumo, o sea, el jugo, o sea, la pulpa, se exprime la pulpa, sale blanco. Cuando se deja fermentar con todo y cáscara, sobre todo si la cáscara, todo y cáscara roja, ¿no? Esa cáscara sale rojo. Sale rojo. Esa cáscara tiene los taninos, lo que le da el sabor así amargo y seco al vino. Es el tanino. Es un astringente. También el tanino de otras plantas distintas se usa para curtir la piel. Tiene la habilidad de juntar las moléculas de colágeno y volverlo una lámina en la piel. Y así puede uno curtir la piel y hacerse su saco, su prenda, su prenda. Ese es el tanino. Tanino, sí, sí. Tiene esa habilidad, ¿no? Con el colágeno. Ya hemos hablado aquí del colágeno, una proteína animal que es propio de la piel, de los huesos. ¿Sí? Hemos hablado también de eso. Bueno, los expertos están comparando ahora la muestra con caldos actuales, a fin de comprobar en cuánto se asemeja y en cuánto difiere de un vino actual. Se han encontrado sedimentos de vino en distintos recipientes y épocas, pero nunca el propio vino en estado líquido. Claro, se nota que está algo viscoso, ¿no? Pero todavía está fluyendo, se ve que es un fluido. O sea, se ha encontrado pues en los recipientes, ¿no? Pero seco, como cosas, se ha encontrado lo que quedó del vino, una vez que se evaporó, pero aquí está todavía viscoso. Bueno, de hecho que nadie se va a atrever a probarlo, los que están ahí cerca, los que han encontrado este vino, eh, perciben que huele bastante mal y tampoco tiene buena pinta, como puedes ver. Bueno, y los arqueólogos que están cerca dicen que huele, es un hedor fuerte, es muy fuerte, y no tiene buena pinta tampoco, ¿no? Bueno, la presencia del vino en rituales fúnebres romanos es muy conocida. Tras depositar los huesos, se llenó la urna con este líquido, como una especie de libación, una parte de la ceremonia del entierro. O sea, aquí había plata para ponerle su gran tinaja de vino ahí al costado, ¿no? Había plata para eso, ¿no? Los pobres no tenían no podían darse ese lujo y simplemente se tomaban el vino. así, así no tenían o ni siquiera había vino en sus ceremonias, ¿no? O había poco vino, ¿no? Que no podían darse esos lujos, ¿no? Que la ceremonia. Y por todo vamos a hablar de las ceremonias fúnebres en la época romana, ¿no? Bueno,
Entonces, este señor, acá lo puedes ver, Marcus Venerius Secundio. Ahí está, creo que está, ¿no? Marcus Venerius Secundius. Acá está. Venera Marcus, ¿no? Acá está. Venera Marcus Venerius Secundius. Ahí está. Divus, el Divus Veneris, el venerable, el que venera al Dios, ¿no? El Veneris, ¿no? El que venera al Dios, al Venus, ¿no? Augustalis, dice, ¿no? Augustalis, el que venera al Dios Augusto, ¿no? Ahí está. El venusino del Dios Augusto, el ofrendado a Venus, ¿no? El devoto de Venus que al Dios Augusto lo adora, algo así quiere decir, ¿no? Ahí está, ipso ius graecos, ¿no? Por la gracia, ¿no? Por la gracia, ¿no? Una gracia del Dios, ¿no? Ahí está. Una gracia de un Dios, de un divo, ahí está, forum, ¿no? El, Augustal está en un listado como una eminencia de un foro, de un grupo de personas que son notables, algo así quiere decir. Algo así quiere decir, que está dentro de la gracia ¿qué dice acá? De la cuadra, de una lista, dice, está en una nómina de unos notables, algo así quiere decir, ¿no? Tú, sí, acá está, algo así, ¿no? Bueno, pero vamos a explicar lo que se puede entender de esto, ¿no? Porque tampoco soy un experto en el tema, no lo soy, no soy. Bueno, él se llamó Marcus Venerius Secundio, ¿cómo lo ves acá? ¿No? Él fue un liberto, él fue un esclavo antes, es un esclavo liberado. Tomó el apellido de la ciudad de Pompeya, claro, no se llama Pompeyo, ¿no? Se llama Venerius, ¿por qué? Porque Pompeya era denominada Colonia Veneria, sí, Colonia Veneria se llamaba, así se llamaba, el nombre original de Pompeya es Colonia Veneria, pero de un momento a otro, pues, ya popularmente se llamó Pompeya. Así, un nombre popular, ¿no? Pero su nombre formal es Colonia Veneria. Y este señor era el guardián del templo de la diosa Venus, la deidad más importante de esta ciudad. O sea, esta ciudad estaba consagrada a la diosa Venus, por eso se llamaba Colonia Veneria, la colonia de Venus. Entonces él se libera, un esclavo, se libera, la libertad, y él decide tomar el nombre de su ciudad, de Venus, ¿no? Se llama Venerio, ¿no? Venerio. Decide tomar ese nombre para poderse identificar y hacer una carrera. ¿No? O sea, tenía aspiraciones ese nombre. En una inscripción, pues, constan estos datos, aquí lo está haciendo, así como que gozó de cierto estatus social y económico, dado que fue un augustal, ahí está, Veneris, augustalis eminen, eminencia augustal, ¿no? Augustal eminente, el forum, eminencia augustalis, eminente augustal del foro, ahí está, eso es lo que quiere decir, o sea, era una persona, pues, importante. Fue un augustal. ¿Qué cosa es un augustal? Es un miembro de un colegio de sacerdotes dedicado al culto imperial del Augusto. El Augusto, sabemos que fue un título creado por Octavio, ¿no? Que vino para quedarse el título, y todos los emperadores eran augustos, o sea, los queridos de los dioses. Ese es un Augusto, el bien querido, el bien querido. Es el bien querido de los dioses. Augusto Divae, Augusto Divos, el bien querido de los dioses. Entonces, él era el augustal, era el colegio de sacerdotes del culto al emperador. Y para esto necesitaban tener algo de billete para poder entrar ahí, ¿no? Y él patrocinó 4 días de espectáculos griegos y latinos. Acá está. 4 días de espectáculos griegos y latinos. Acá está. Pues. Graicos, griegos, et latinos. 4 días. 4 días dedicó. Aquí está. Graicos, griegos, et latinos. Y latinos, 4 días dedicó. Ipsoius Siudos. Griegos y latinos, 4 días dedicó. Eso es lo que quería decir. Bueno, vamos a ver. Los arqueólogos conocen más datos sobre este personaje porque su nombre aparece en unas tablillas de cera halladas en la casa de un banquero llamado Cecilio Yucundo, ¿no? Sí, suena a Yoconda, ¿no? Ya, este se llama Cecilio Yucundo,
una de las personas más ricas de Pompeya. Consta como testigo de unas transacciones con dos nombres parecidos, lo que hace pensar a los expertos que era un esclavo, con la reputación suficiente como para figurar como testigo y que cambió su nombre una vez liberado. Como custodio del templo de Venus, ayudaba a realizar ofrendas y seguramente recibiría cuantiosas propinas que contribuirían a comprar su libertad. Por otra inscripción, incluso contemplan la posibilidad de que tal vez fuera el propio Nerón quien le concediera la libertad. En ella se puede leer que Nerón visitó el templo de Venus de Pompeya después del terremoto del 62 y donó muchísimas monedas de oro. Hasta donde sé, en el 65 hubo una neroniana. De eso vamos a hablar. Nerón tenía predilección por Pompeya y probablemente conoció a Marco Venerio. La hipótesis de que Nerón fue quien le otorgó la libertad la tenemos que considerar, dicen los historiadores. Tal vez Marco Venerius quiso imitar a Nerón con el patrocinio de los juegos. En la tumba se ha encontrado una moneda del año 65 después de Cristo. En ese año se dieron los Juegos Neronianos, los Neronia, que era una especie de Juegos Olímpicos dedicados al emperador. Cada emperador tenía sus Juegos Olímpicos, cada 5 años, bueno, en verdad eran cada 4, ¿no? Cada 4 años, y al quinto, el nuevo Juego Olímpico, así, por cada 4 años, ¿no? Bueno, eso es, de repente, Nerón pues estuvo relacionado con eso, porque él también hizo Marcus Venerius también hizo juegos, ¿no? Pero el emperador también tenía juegos, como hemos visto, el emperador tenía sus propios juegos, sus juegos, juegos imperiales, las olimpiadas, lo cual serían las olimpiadas imperiales, así, olimpiadas imperiales, también hacían eso. Y como le tocaba el imperio esta vez a Nerón, se llamó, esas olimpiadas imperiales tomaron el nombre de Juegos Neronianos. Y justamente creo que fue el 61 y el 65 después de Cristo, otro juego neroniano. Así. Y justamente hubo un terremoto en el año 62, ¿no? Y ahí estuvo pues Marcus Venerius dando la cara por la comuna, ¿no? Y por el colegio de sacerdotes, ¿no? Ahí estuvo él, ¿no? O sea, ya estaba, era una persona influyente en el 62. Nerón fue, entonces, posible que lo haya conocido porque era parte de personas que se destacaban ahí, ¿no? Es posible que cuando Nerón fue a Pompeya, las personas más influyentes, los notables, entre ellos Venerio, lo haya recibido porque era el emperador, tenía que recibirlo y darle los honores del caso, ¿no? Y además Nerón iba para ayudar a la ciudad a establecerse después del terremoto. Es posible que haya habido ahí un encuentro, ¿no? Un entendimiento, ¿no? Y, y justamente este señor allá también de repente le cayó bien a Nerón, ¿no? Y lo liberó. Entonces, como les digo, en la tumba de Venerius se ha encontrado la moneda del 65 después de Cristo. Esa moneda del 65 es la moneda donde está celebrándose los Juegos Neronianos. O sea, eran los Juegos, las Olimpiadas Imperiales de Nerón, se acuñaban monedas para conmemorar esas Olimpiadas. Bueno, incluso el inusual embalsamamiento de Venerius podría haberse inspirado en el emperador romano. O sea, de repente Nerón era su adalid, su, su modelo a seguir, ¿no? Liberto, porque Nerón decidió inhumar y embalsamar el cuerpo de su esposa Popea, al modo de los reyes griegos y egipcios. Por eso vemos que Marcus Venerius pretendió también hacer lo mismo y también su cuerpo está ahí embalsamado. La práctica de inhumación y embalsamamiento es muy escasa en el Imperio Romano. Pocas personas se lo podían permitir, porque era caro hacer eso, era caro. O sea, los ingredientes, los insumos para embalsamar a una persona eran bastante caros. Sobre todo si querías embalsamarlo, tenías que embalsamarlo bien. Y eso costaba. Podías embalsamarlo más o menos, como en los griegos pobres. Los egipcios más o menos pobres no tenían mucho dinero para poder comprar los artículos de calidad para embalsamarlos. Entonces el embalsamamiento salía más o menos. Pero si querías hacerlo, tenías que hacerlo bien. Y eso costaba. Los, los ingredientes, las herramientas, la expertise.
el embalsamador experto, que tenía que estar bien acreditado, todo eso costaba, ¿sí? Pocas personas podían permitirse embalsamar y era un signo también de distinción, porque significaba que tenías dinero, porque era caro enterrarse, caro. Bueno, entonces así vemos cómo logró, acá está, ahí está, cómo logró Marcus Venerius preservar en parte su cuerpo, que fue hallado parcialmente momificado, con la cabeza cubierta de cabello canoso. O sea, él ya estaba algo de edad, algo de edad, ya estaba en su adultez, y ahí fue cuando ya parece que había logrado hacer todo lo que quería en la vida, ¿no? Hasta liberarse, ¿no? Ser un hombre libre, ser un miembro del colegio de sacerdotes, eh, reverenciar a Nerón, ¿no? Imitar a Nerón, su ídolo, ¿no? Hacer olimpiadas, ¿no? De hecho que también en esas olimpiadas habrán hecho sus respetos a Nerón, ¿no? O sea, logró hacer muchas cosas este señor. Aún conservaba la momia de Marcus Venerius una oreja, cartílago y parte de los intestinos que están siendo analizados y van a aportar más información sobre la vida en Pompeya. Nosotros sabremos de dónde venía. ¿Ves? Aquí está otra vez acá está. Aquí está mejor explicado ese mármol, esa piedra tallada que vimos, ¿no? Dice esto: Marco Venerio Secundio, liberto de la colonia. Hemos visto que es Colonia Veneria, se llama, ¿no? Guardián del templo de Venere, ¿no? Veneres, o sea, de Venere, de Venus, ¿no? Augustalis, o sea, miembro del colegio de sacerdote, y ministro de estos, y ministro de los augustales, o sea, es un ministro de estos augustales, o sea, parece que era eh, una especie tenía un cargo directivo dentro del colegio de sacerdotes de Augusto, del culto imperial, tenía un cargo directivo dentro o sea, era el colegio de sacerdotes, que era el conjunto de todos los sacerdotes del emperador, y dentro de ese conjunto se escogía a un directorio, a un consejo de ministros o de un gabinete, ¿no? Algo así, una junta directiva. A eso se está refiriendo. Y él era parte de esa junta directiva de esa orden de sacerdotes. Eso es lo que quiere decir. Y dice, él solo patrocinó 4 días de espectáculos griegos y latinos. Disculpen disculpen la autografía, por favor, ¿no? Él solo, o sea, él tenía suficiente billete para él mismo hacerse cargo de eso, hacerse cargo de 4 días de espectáculos griegos y latinos, ¿no? Estos espectáculos por lo general eran tres fases, ¿no? Se dividían en 3 partes, ¿no? Una era arte, cantos, teatro, comedia, ¿no? O sea, iban, iban los artistas a concursar, ¿no? Cada uno con su canto, con su música o con su comedia que ellos redactaban, ¿no? Y lo teatralizaban ahí, ¿no? Eso es, ¿no? Eso hacía. El otro era gimnasia, ¿no? O sea, deportes propiamente dichos, ¿no? Y lo tercero, pues, era los caballos, lo que no puede faltar, las carreras de caballo, ¿no? Las carreras de caballo, ¿no? Esas eran las 3 partes en las cuales se dividía una olimpiada, estos famosos espectáculos. Bueno, espero que te haya gustado esto fue la política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral, no te olvides, la verdad está a la vista. Así que nos vemos, saludos.